Bueno, en primer lugar hay que darle las gracias a Prado Esteban en su gira, un poco entre comillas, ¿no? Por Andalucía, va a estar mañana en Granada, va a estar también en Córdoba, en Sevilla, pues ha querido hacernos el favor de pasar por aquí antes y venir expresamente desde Madrid. Gracias a que junto con la oficina y otros compañeros, pues el Grupo Acción y Reflexión contactó con ella y quisimos que viniese a dar su punto de vista. Queríamos englobarlo también, los compañeros de la oficina quisieron englobarlo dentro del mes del género, en el que se están haciendo debates de distintos puntos de vista sobre el género en general, la relación de hombre-mujer. Y Prado venía a presentar el libro Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer, este primer volumen que se llama Recuperando la Historia, del que es coautora junto con Félix Rodrigo Mora. Nosotros conocíamos ya a Félix y el trabajo de Prado y queríamos compartirlo. Nosotros la reflexión un poco que hacemos dentro del grupo Acción y Reflexión es que estamos delegando en otros, ¿no?, cosas que nosotros podemos autogestionar. Entonces creemos, junto con las conclusiones que ellos nos dan en este trabajo, que está muy bien fundamentado y muy bien documentado, aparte de reflexionado, es que estamos delegando en otros también el concepto tanto de feminismo, tanto de mujer, ¿no?, también se aleja del concepto de feminismo en sí, como de hombre, ¿no?, y como tenemos mucho que hablar sobre ese aspecto. Así que muchas gracias, Prado, y os dejo con ello. Yo quiero dar las gracias al Grupo Acción Reflexión y al grupo de la oficina, ¿no?, por esta oportunidad de venir a presentar el libro, ¿no? Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer es un libro que no es ortodoxo en ningún sentido, es heterodoxo en muchos sentidos, también en el de su distribución, ¿no? Es un libro que no tiene distribución por los cauces, digamos, habituales, por los cauces comerciales, y entonces es un libro que funciona, que se mueve a través de mucho más de las redes, de los digamos, espacios que se le está dando, de la colaboración, de la solidaridad de muchas personas que han aportado, ¿no? Porque es un libro que ha sido autogestionado en todas sus dimensiones, ¿no? Desde cómo se ha escrito, porque tanto Félix Rodrigo como yo somos dos personas que no pertenecemos al ámbito académico, que no tenemos ninguno de los dos títulos universitarios, que somos trabajadores, gente del pueblo, y que hemos incorporado esta faceta, ¿no?, desde el punto de vista del compromiso personal, ¿no?, y también de otras personas que han aportado otras cosas, gente que ha colaborado para que pudiera salir a la luz, porque es autofinanciado también, y de toda la gente que ha colaborado, pues llevándonos a unos y otros sitios donde podemos, digamos, presentarlo, explicarnos y llevar su distribución, ¿no? Por lo tanto, pues forma parte de ese mundo, efectivamente, de lo autogestionado. Y por ello yo estoy muy agradecida a todas las personas que nos dan esa oportunidad, ¿no? Yo digo a veces, y me gusta decirlo, que pocos autores podrán decir que conocen a casi todos los lectores de sus libros. Yo los conozco a casi todos, bien personalmente o bien a través de correos electrónicos, pero conozco algo de sus vidas porque siempre procuro preguntar. Cuando alguien me pide un libro, procuro preguntarle, ¿tú qué haces? o ¿cómo te mueves?, ¿no? Y entonces eso genera una sustancia o un espacio para este libro que a mí me parece muy entrañable, ¿no? y que me parece importante, porque pierde ese grado de digamos, despersonalización, ¿no?, de cosa impersonal que a veces tienen los textos, ¿no? Entonces, bueno, voy a procurar hacer una presentación un poco breve, porque sé que luego hay otras cosas y porque nos dé tiempo a debatir un poco y a charlar, ¿no? Quisiera hablar un poco del origen del libro, ¿no? El origen del libro es una pregunta generada a través de la observación de la realidad, ¿no?, y de la observación de que hay determinadas cosas que no cuadran, que no casan con el discurso más o menos ortodoxo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque partíamos de ser unas personas que
no partíamos de teorías previas, es decir, sino más bien de un grado de observación de la realidad. Entonces, en una sociedad como la actual, ¿no?, que vive de las grandes construcciones teóricas, de grandes sistemas, ¿no?, el romper esa, digamos, ese corsé, ¿no?, es lo que permite el empezar a hacerse las preguntas. Hacerse preguntas es la forma más natural de conocer y acercarse al mundo de lo real. Entonces iniciamos una pregunta, ¿no? El libro contiene una serie de preguntas y no tiene todas las respuestas. Es decir, hay muchas preguntas todavía sin respuesta. Pero nosotros iniciamos un proceso de documentación, de búsqueda en el ámbito de los hechos, de los sucesos, ¿no?, de los acaecidos, ¿no? Y nos encontramos entonces con que necesitábamos documentar desde lo material, ¿no? Y la historia es lo material, porque la historia es la experiencia, la historia es lo que ha sucedido, por lo tanto, digamos que podemos encontrar muchos elementos importantes de lo real, ¿no?, de los procesos a través de la historia. En un primer momento, este libro era solo el primer capítulo de un texto que yo tenía en la cabeza, ¿no?, para poner en cuestión una idea, ¿no?, que era la idea de qué era el patriarcado. Entonces, pero bueno, le pedí a Félix Rodrigo, porque él tiene un conocimiento de la historia muy importante, le pedí que me ayudara a hacer un primer capítulo que fuera contextualizador en la historia. Y cuando empezamos a trabajar en esa cuestión nos dimos cuenta que, claro, que la historia no es solo el contexto, la historia no es algo exterior, la historia no es el pasado, sino que no podíamos comprender el presente sin entrar de lleno en la historia, porque la historia nos constituye. En última instancia, la historia está aquí, es decir, nosotros, o lo que existe hoy, es también una parte de la historia y no podemos comprendernos sin comprender nuestra historia, ¿no? O sea, es el equivalente a esa idea, de vez en cuando aparece en las películas, ¿no?, de una persona que pierde la memoria todos los días y todos los días se levanta sin idea de lo que pasó ayer, ¿no? Eso sería monstruoso. Entonces, nosotros ahora estamos viviendo un poco en esa realidad, ¿no?, de una sociedad sin memoria, ¿no? No tenemos memoria y vivimos de construcciones. Ese, digamos, que es los principios fundamentales que nos acompañaban antes de iniciar el proceso, eran esos, ¿no? O la idea, por ejemplo, de que en esta sociedad tiene muy poca importancia la práctica, ¿no?, la práctica social. Por un lado existe la práctica, por otro lado las construcciones teóricas, y nunca hay una conexión entre lo que se piensa y lo que se hace. Casi siempre la práctica va por un lado, las cosas, por ejemplo, fallan o no funcionan, y en lugar de hacerse preguntas nos vamos a otro lado, hacemos otras cosas, pero no resolvemos. Entonces había una serie de elementos que no casaban, ¿no?, con la ortodoxia. Por ejemplo, uno de los elementos es la cantidad de mujeres que están ascendiendo en las jerarquías del poder. O sea, están incorporadas al ejército, estamos incorporadas a la policía, allá donde hay un problema se pone a una mujer, ¿no? Entonces, eso no casa con la idea de que las mujeres estamos completamente, digamos, limitadas en la influencia social, porque no es verdad. Por ejemplo, aquí tengo una foto de esta señora que se llama, ¿cómo se llama? La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se llama Elvira Rodríguez, ¿no? Bueno, pues está aquí y desde luego es igual de mujer que yo, ¿no? Cada vez que hay un problema, por ejemplo, aquí en Andalucía, ¿qué ha hecho el PSOE? Pues poner a una mujer, Susana Díaz. ¿Qué ha hecho UGT? Pues poner a otra mujer, que es esta mujer que no me acuerdo ahora cómo se llama. Cada vez hay más mujeres, por ejemplo, involucradas en problemas de corrupción, ¿no? Entonces, la categoría mujer, como tal, esa categoría, como una categoría que es la categoría de las oprimidas, no casa con la realidad real de este momento. Es decir, entre las mujeres parece ser que hay bastantes opresoras, ¿no? Entonces, había que poner en cuestión un poco los principios, ¿no? Otro elemento importante de este aspecto es la aparición de la Ley de Violencia de Género,
y la relación de esta ley con una concepción de la historia, ¿no? La ley de violencia de género parte de definir, ¿no?, de tipificar el problema del maltrato a las mujeres como un problema histórico que proviene del pasado, que proviene de la tradición y que proviene del pueblo, ¿no? Y esto está en su preámbulo, cualquiera podéis ir a leer el preámbulo de la ley. Plantea que toda relación heterosexual es una relación de dominio de los hombres sobre las mujeres, y plantea que proviene de la cultura popular, de la cultura tradicional, y que es la tradición la que sostiene esos maltratos sobre las mujeres. Para mí, que había leído El Quijote y que es una de mis obras favoritas, de mis obras de cabecera, y que además provengo de una familia del mundo rural tradicional, yo no había vivido eso, tampoco había leído eso, entonces me parecía, chocaba con mi propia experiencia personal, ¿no? Y no me entraba, no me llegaba, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, incluso el sistema reconoce que el machismo está ascendiendo entre los jóvenes, lo cual es un sinsentido, ¿no? Porque si verdaderamente el machismo, ¿no?, proviene de la tradición, la gente joven es hoy la que ya no tiene prácticamente ninguna conexión con la tradición, luego debería haber desaparecido. Si hoy asciende, ¿no?, y hoy hay, por ejemplo, más maltrato a las mujeres entre la población juvenil, estamos ante una contradicción, ¿no?, con las propias elementos que nos están planteando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido ir a buscar las respuestas a los hechos, ¿no?, a la práctica. Entonces, nuestro libro no es un libro ideológico, está al margen de toda ideología, porque creemos que eso es un constreñimiento, ¿no?, de la capacidad de pensar, ¿no? Y por lo tanto había que trascender o transversalizar ese aspecto. Pero tampoco es un libro erudito ni un libro neutral, es decir, es un libro que toma partido, ¿no? Por eso comienza con una serie de capítulos que expresan sobre todo nuestra posición o nuestra cosmovisión básica, ¿no?, que es una apuesta por una sociedad sin Estado, es decir, una sociedad de la libertad, sobre todo de la libertad de conciencia, ¿no?, de la desaparición de la propaganda. En todas las cosas relacionadas hoy con las políticas de género, la propaganda es insufrible, o sea, hay una propaganda permanente, sistemática, y no se permite el pensar o el observar la realidad sin, digamos, ese machaqueo mental permanente, ¿no? Una apuesta por la vida horizontal, ¿no?, y por una sociedad en la que las necesidades vitales sean el centro de la organización de la sociedad, y el fundamento de la vida, ¿no? Una idea del sujeto basada sobre todo en los deberes, en el desinterés, en la justicia, es decir, en la idea de los grandes ideales, el esfuerzo, la autonomía, la autogestión de la vida. Y en ese sentido, por ejemplo, aparece recurrentemente a lo largo del libro, aparece una figura que es la figura de Simone Weil. Para nosotros Simone Weil, una filósofa francesa de los años 30, nos resulta una personalidad que tal vez solo ahora puede ser comprendida en su, digamos, su obra con suficiente claridad, ¿no?, porque tal vez fue demasiado vanguardista en su época. Luego abogamos por una idea de la realidad que incluya el problema de la experiencia como elemento decisivo y sustancial y el problema de la complejidad, ¿no? Entonces, en esa cosmovisión, por ejemplo, hemos integrado elementos de la filosofía, por ejemplo, de la filosofía de la complejidad, de Edgar Morin, en fin, una serie de trabajos. También hemos incluido otro capítulo sobre, si hablamos mucho de Simone Weil, lo que yo llamo la otra Simone, ¿no? Simone de Beauvoir. Hemos incluido un capítulo en el sentido del elemento negativo, ¿no? Desde mi punto de vista, Simone de Beauvoir expresa la gran misoginia del siglo XX, ¿no?, el odio a la mujer, el odio al cuerpo femenino,
el segundo sexo, por más que nos hayan dicho que Simone de Beauvoir representa la emancipación de las mujeres, justamente cuando una va a leer El segundo sexo sin anteojeras, sin ponerse, te das cuenta que lo primero que dice es que nuestro cuerpo es inferior al cuerpo del varón. Es decir, que nuestra capacidad de gestar nos hace inferiores, por lo tanto, somos inferiores física, biológicamente, ¿no? O sea, alguien que considera que la menstruación es una gran maldición es un personaje antifemenino, porque la menstruación nos constituye, o sea, forma parte de lo que nosotras somos. Por lo tanto, Simone de Beauvoir es el modelo de la antifeminidad. Además de eso, es la gran colaboradora de Gaulle, del proyecto de la grandeur francesa, del colonialismo, por lo tanto, y sobre todo del auge del capitalismo de nuevo cuño, con incorporación de las mujeres en masa al trabajo asalariado. Es decir, en última instancia, Simone de Beauvoir lo único que propone es que nosotras nos liberemos de nuestro cuerpo, es decir, de nuestra biología, para entregarnos en cuerpo y alma al trabajo, es decir, al capitalismo, es decir, a la empresa. Nada más, ¿no? Por eso ella ha sido premiada, muy premiada, ¿no? Incluyendo el fabricarle una maravillosa biografía que incluye mentiras rampantes, como el hecho de decir que ella participó en la resistencia francesa, cosa que es mentira, ¿no? De hecho, tanto ella como Jean-Paul Sartre fueron colaboradores del régimen de Vichy. O sea, bueno, a Simone de Beauvoir, por ejemplo, la gente no lo sabe, pero la adoraba la sección femenina. En el año 50, la revista de estudios políticos incluye un artículo de Mercedes Formica, que formaba parte de la sección, es una de las fundadoras, de hecho, de la sección de Falange, ¿no? Apoyando el libro de Simone de Beauvoir. Entonces, bueno, digamos que este sería un poco nuestra toma de posición. Es decir, nosotros estamos a favor de una cierta idea del mundo, un cierto proyecto del mundo, y estamos en contra de otro proyecto, ¿no? Simone Weil expresa un proyecto de recuperación de la vida autogestionada, de la vida civilizada, de la vida humana, y Simone de Beauvoir expresa el proyecto de el ascenso del capitalismo y del Estado, que lo domina todo y que integra un modelo de mujer en un caso y en el otro, ¿no? La mujer en realidad ha sido estratégicamente tomada como un factor estratégico desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También hay un capítulo dedicado a ese, aunque ese tema lo trataré mucho más en el segundo volumen, en este primero le dedicamos un pequeño capítulo, ¿no? Explicar cómo es la Segunda Guerra Mundial la que de repente hace cambiar la estrategia del Estado respecto de las mujeres, ¿no? De los estados, y del imperialismo en torno a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero Feminicidio es un libro de historia, como os decía, ¿no? Un libro de historia que no pretende explicar el pasado, sino explicar el presente, ¿no? Pero claro, es un libro caótico. Ya lo que os he dicho ya mezcla muchas cosas y trae por un lado la filosofía, por otro lado, ¿no? Es un libro más bien cajón desastre donde hemos ido metiendo cosas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues frente al otro modelo, que es el modelo de los sistemas, de las grandes construcciones teóricas, que son todas tan perfectas, tan narrativas, tienen incluso, ¿no? el modelo, ¿no? De los mitos, ¿no? Cuando nos explican el patriarcado siempre empiezan por el neolítico y es todo ordenado y perfecto, ¿no? En el neolítico los hombres llegaron, yo siempre digo, ¿cómo sabíais qué pasó en el neolítico? Si es que el registro arqueológico no nos permite saber cómo eran las relaciones entre las mujeres y los hombres en el neolítico. O sea, no nos permiten verdaderamente. Entonces, y luego no existe esa realidad. Nosotros hemos cogido algunos momentos de la historia. Primero, porque no podíamos coger toda la historia, sería absurdo, no podríamos. Y segundo, porque nos interesaba, digamos, hacer unas catas, como cuando en la arqueología alguien vaya a hacer unas catas, a ver qué había aquí, ¿no? Para intentar poner un poco de orden. Hemos empezado, digamos, por lo que más nos constituye o más cercano, que es la revolución liberal, ¿no? La revolución liberal es la que ordena el patriarcado que nosotros conocemos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver real, ¿no? No el inventado, no el... Entonces, hemos estudiado brevemente la experiencia de la Revolución Francesa, que si cogemos cualquier manual de la ortodoxia de género actual, ¿no? De la ortodoxia sexista o feminicida, que le llamaría yo, actual,
te dirán que es el momento del inicio de las, digamos, emancipación de las mujeres. Bueno, pues es una mentira terrible. O sea, la Revolución Francesa significó una destrucción del estatuto de la mujer, ¿no? Brutal, ¿no? Entonces, a partir del Código Civil de 1804, que es la reincorporación del derecho romano, del derecho patriarcal más puro, ¿no? A toda Europa. Entonces, bueno, pues aquí, digamos que ese derecho misógino, ese derecho, se intenta recuperar o plantear desde la Constitución de 1812. Pero aquí tuvo una dificultad tremenda el imponer la codificación liberal. Aquí se intentó crear un Código Civil en 1820, se vuelve a intentar en 1851, o 51, en 1870, ¿no? Y hasta 1889 no consiguen imponer el Código Napoleónico, ¿no? Aquí el pueblo resistió todo un siglo, ¿no? La imposición de esos principios que son los principios del patriarcado, y montones de historiadores nos recuerdan que el derecho de familia fue el punto más contestado, ¿no? de la codificación liberal. Es decir, la gente no deseaba que les regularan las relaciones entre los sexos. Entonces, bueno, pues hemos estudiado sobre todo las leyes. Hay varios capítulos destinados al estudio del Código Civil, que imponía, por ejemplo, es que la gente no habla por ejemplo, del derecho patriarcal y no se da cuenta. Por ejemplo, el Código Civil impone obligaciones a los hombres y a las mujeres, no solo a las mujeres. Imponía a los hombres la obligación de proteger a las mujeres, cuando en realidad, claro, los hombres podían haber protestado y haber dicho, ojo, que se protejan a sí mismas. O sea, ¿por qué tenemos nosotros, no? Que, aunque, claro, a las mujeres les imponían el deber de la obediencia, pero es que la obligación de la protección no era tampoco, vamos a ver, ¿no? O sea, las cosas tienen que ponerse en su sitio, ¿no? Entonces, en fin, se hace un estudio que, digamos, que pone las cosas un poco más claras, ¿no? Respecto a las teorías dominantes, ¿no? De cuáles eran las obligaciones y que imponía a los hombres y a las mujeres. En realidad solo eran obligaciones lo que imponía, para todos. Hemos estudiado las teorías e ideologías sobre las mujeres que devienen de la Revolución Liberal, ¿no? Entonces, como por ejemplo se va creando a través de las grandes figuras que se llaman, ¿no? del liberalismo, Jovellanos, por ejemplo, ¿no? O sea, ya crea una imagen de la mujer, como por ejemplo se impone entre, digamos, los prebostes de la época, la lectura de Moebius, con su libro de la inferioridad mental de la mujer. Hace poco, hace como un año, salió en El País, que había aparecido un libro que se llamaba algo así, es muy parecido, no me acuerdo, lo tengo anotado en algún sitio, la inferioridad mental del hombre, y dije, mira, ya le hemos dado la vuelta, ¿no? O sea, es la misma tontería con distinto, digamos, en fin, ya sabemos lo que hay. Entonces, como en realidad hay un conjunto de mujeres que colaboran a la creación de esa nueva imagen de la mujer, ¿no? Porque otra de las grandes, digamos, mentiras de la ortodoxia feminicida es que el patriarcado lo han organizado los hombres, pero incluso hay muchos autores y autoras que cuando entran a estudiarlo, claro, no se podría comprender el patriarcado sin la colaboración de las mujeres. O sea, hubo siempre una colaboración, ¿no? Y a veces una colaboración bastante importante. Entonces, cuando todos los manuales, ¿no? ¿Aquí se habla después o durante? Sí, luego. Hablamos también del modelo de partidos políticos que aparece con la Revolución Liberal, ¿no? Y digamos que incorporan a la sociedad esos partidos políticos, ¿no? Vamos a ver cómo los partidos, cuanto más republicanos, más anticlericales, eran más misóginos. O sea, la misoginia más
deplorable, ¿no? La más repugnante, ¿no? La sacan adelante gente como Pi Margall, es decir, el Partido Republicano Federal, que también fue hiperrepresivo contra el pueblo, es decir, fueron la gente de la represión del Cantón de Cartagena, fueron la gente... Entonces, ¿y cómo se nos sigue vendiendo que la Ilustración es el principio de la emancipación de las mujeres? Cuando en realidad la Ilustración fue el gran golpe sobre el mundo, ¿no? Sobre el estatuto de la mujer. Bueno, por no hablar, claro, del PSOE, ¿no? El PSOE y la misoginia del PSOE. A mí me gustaría que alguna vez esta gente que crearon el Ministerio de Igualdad, que inventaron esa cosa con ese nombre que es orwelliano 100%, ¿no? Es el Ministerio de la Verdad, básicamente, ¿no? A mí me gustaría que alguna vez explicaran digamos, toda su trayectoria intelectual como partido, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué votaron en contra del sufragio femenino, por ejemplo, ¿no? En el año 31? Porque pensaban que las mujeres eran seres inferiores que estaban dominadas por la Iglesia, ¿no? Bueno, de todo eso habría que hablar. Entonces, el hecho es que aquí el patriarcado no es lo que nos han dicho, es decir, es una institución creada por el Estado, ¿no? Organizada por el Estado, tanto ponen los hombres y las mujeres, ¿no? Porque hay algo que a mí siempre me ha parecido repugnante, que creo que a las mujeres nos daña profundamente, ¿no? Que es el que nos hayan arrebatado la capacidad de comprender las grandes pérdidas que tuvieron los hombres, ¿no? En el patriarcado. Porque si a nosotras se nos había impuesto la minoría de edad por decreto ley, es decir, por la ley, es verdad, y la tutela del Estado a través de los maridos, ¿no? A los hombres les imponía algo tan monstruoso como era la guerra. Y los hombres murieron por millones. O sea, es decir, mueren por millones aquí en las guerras coloniales, después en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando alguien habla de la condición masculina como una condición de, digamos, de reinar sobre las mujeres y como una condición de ser libres, ¿no? Yo siempre les digo sí, pero en la batalla del Somme murieron 600.000 hombres. Entonces, una batalla. Y ninguna mujer. Entonces, hay que, digamos, hay una rotura moral, ¿no? Si eso no somos capaces de verlo. Entonces, bueno, esa es una parte del libro, es una parte importante, yo creo que rompe con un montón de ideas que circulan y que constituyen hoy, digamos, la conciencia social dominante, ¿no? Pero hay otra parte, la otra parte que era muy importante, tenía que sacarnos la espina, que es el estudio del mundo popular, del pueblo y su construcción histórica. Entonces, en la sociedad preliberal las mujeres eran muy combativas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en todos los motines del PAN, en el motín de Esquilache, que llaman, que en realidad fue en el siglo XVIII, pero que se extendió por muchas zonas del país, por ejemplo, están los motines de Córdoba de 1652, los de Castilla de 1830, en donde hubo un montón de mujeres fusiladas. Por cierto, allí participó otra mujer, no hubo solidaridad femenina, porque fue la reina Isabel II cuando le pidieron que por favor indultara a algunas de las mujeres que estaban condenadas a muerte porque eran madres lactantes. Ella se negó y aquellas mujeres fueron fusiladas, o sea, sin más, ¿no? Las mujeres eran la vanguardia casi siempre en las grandes broncas populares, en los grandes motines, ¿no? Todos los historiadores reconocen que las mujeres eran de lo más combativas, incluyendo, quiero decir, mujeres, por ejemplo, como os estoy hablando ahora, en este motín de 1830, muchas mujeres madres y madres de hijos muy pequeños, ¿no? Igual aquí, en las guerras contra Napoleón, la mujer participa, por ejemplo, en la partida de Merino, había un batallón de caballería de mujeres, ¿no? O sea, en el motín de Esquilache, en Madrid, hay un desfile por la calle Atocha de mujeres armadas y desfilan, o sea, sin más, ¿no? Entonces, eso era muy común, es decir, las mujeres salían, las mujeres luchaban, las mujeres ponían su vida en peligro.
aquí no había amas de casa, no había mujeres encerradas, ¿no? Entonces, lo que se nos ha contado es mentira. Es decir, en el pueblo no existía eso. Es decir, el patriarcado era algo que pertenecía a las clases altas, en donde sí las mujeres efectivamente estaban encerradas en las casas y estaban sometidas a los principios de, digamos, el derecho romano. De hecho, a lo largo de toda la Edad Media existen dos legislaciones. La legislación consuetudinaria, que era perfectamente igualitaria, ¿no? Y el derecho romano, por ejemplo, las leyes de Toro, que era por el que se regían las clases altas. Y hay dos leyes para las clases, ¿no? Entonces, las mujeres, no había discriminación de las mujeres en el pueblo, porque además las mujeres tenían una influencia que estaba basada no en ningún rollo ideológico, no en ningún discurso, sino en su propia acción, en su propia actividad. Tenían una participación en los aspectos económicos de la vida fundamental, ¿no? Las mujeres participan en la economía, participan en la fiesta, participan en la vida espiritual del pueblo, participan en el gobierno político del pueblo, porque cuando existe todavía el concejo abierto y el gobierno político, las mujeres participan en paridad con los hombres, ¿no? Y además podían ser mujeres, es decir, podían tener hijos, lo cual estaba integrado en toda su experiencia personal, ¿no? No estaban sometidas a ninguna biopolítica, ¿no? A ningún modelo digamos, de gobierno de su propia fertilidad, de sus propios deseos como mujeres. Es decir, había una libertad erótica que hoy no tenemos, muchísima más que la actual. Es decir, donde la gente podía verdaderamente disponer de sus necesidades, ¿no? En ese plano, en el plano de lo erótico. Entonces, bueno, pues hay un estudio bastante importante, basado en muchos estudios, digamos, de lo que se suele llamar historia local, ¿no? Que es donde verdaderamente aparecen la realidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues para hablar de cosas que suceden por aquí, ¿no? En esta zona, yo recuerdo un texto que es Olivar de los Pedroches, que es un libro escrito por un eclesiástico, por un cura de la diócesis de Córdoba, ¿no? Que estudia el tema de las aceituneras, ¿no? en Córdoba, ¿no? En los Pedroches. Y cuenta cosas muy divertidas, ¿no? Cuenta que por ejemplo, bueno, había una libertad erótica tremenda, ¿no? Y él lo dice, pero que además las mujeres, decía, si pasaba algún varón por los olivos y tal, por las zonas de olivares, dice, a veces eran bastante, digamos, montaraces y empezaban en fin, un cierto acoso de tipo, con frases de tipo erótico, a meterse, y decía, bueno, los hombres, algunos se atrevían a contestarlas, dice, pero si estaban suficientemente lejos, porque si estaban cerca, les derribaban, dice, y solían hacer una cosa que era abrirle la bragueta y llenársela de tierra. Bueno, entonces... El agrejo, ¿no? Entonces, bueno... hay un capítulo también en el libro dedicado al Quijote, ¿no? Yo la verdad es que cuando escribí ese capítulo no escribía realmente de las mujeres del Quijote, porque escribía de mi abuela y de mis tías, porque me parecía que se parecen tanto, ¿no? a esa Marcela o a Dorotea, cuando hablan con esa energía, o sea, con esa aplomo, ¿no? La forma como las escuchan los hombres, es la que yo recordaba de pequeña. Por ejemplo, yo recordaba a mi abuelo, escuchando a mi abuela con esa misma disposición, ¿no? de verdadero interés, no intereses fingidos, sino un interés por lo que decía, porque pensaba que mi abuela decía cosas y que verdaderamente aportaban, ¿no? Y que verdaderamente eran inteligentes. Entonces, bueno, para mí fue muy, muy emocionante esa parte, ¿no? Entonces, bueno, se estudia también la gestación de esa vida popular a través de la historia, es decir, desde la Edad Media, ¿no? Lo que nosotros hemos llamado la revolución de la Alta Edad Media hispana, basada en un encuentro del cristianismo primitivo, del cristianismo que venía de África, no contaminado del modelo romano, sino en lucha contra Roma, y ciertas costumbres de los pueblos prerromanos, sobre todo del norte, de la península, y que generan una sociedad muy especial, muy
bueno, muy especial verdaderamente, ¿no? Y notable en relación con el resto de Europa incluso, ¿no? Perteneciendo a la misma, digamos, orientación civilizatoria, pero tiene muchos elementos de, digamos, de fuerza, ¿no? Y entonces hacemos un capítulo para dedicarlo a esta cuestión, ¿no? Que es los sucesos de la Edad Media hispana, y a ver cómo se desarrollan en el mundo tradicional aquí, ¿no? Entonces, el mundo tradicional era un mundo en el que las mujeres, por ejemplo, quiero citar porque lo citamos en el libro y porque tiene lugar aquí en esta zona, ¿no? Que hay un libro que es La razón del campo, de la Universidad Rural Paulo Freire, y que trata de la serranía de Ronda, y que tiene un capítulo que se llama El oficio de partera, ¿no? Y habla, por ejemplo, de esta mujer que es María Oliver, que ejerció en la comarca de Los Vélez, que no sé por dónde está, porque yo es la primera vez que vengo a Almería. Claro, entonces, estas mujeres que eran tan experimentadas, que eran tan sabias, cuando ahora se dice que el parto es más seguro, es mentira, el parto era más seguro antes. Ella dice que nunca nunca tuvo que lamentar una muerte, ni de niños ni de madres. Eso es muy importante, eran mujeres muy experimentadas y ejercían ese oficio sin cobrar. O sea, era algo que se hacía de forma completamente altruista, ¿no? Era un modelo. En ese mismo texto, por ejemplo, cuando hacen unas entrevistas y tal, y dice alguien, ahora la gente me parece a mí que somos más malos que antes. Dice, más interesados. Como no pagues, no cuentes tú que te haga nadie nada. Eso, verdaderamente, la gente de antes sí sabía que eso es así, ¿no? Entonces, la Revolución Liberal lo que hizo fue ir minando la vida del pueblo. Y entonces, para minarla, uno de los instrumentos, hubo muchos más, ¿no? Uno de los instrumentos fue precisamente enfrentar a los hombres y a las mujeres, romper esa buena comunicación, esa capacidad de integración y de vida colectiva, ¿no? Que existía, romperlo a través de las leyes, ¿no? Entonces, ese proceso que comenzó hace 200 años, seguimos inmersos en él, ¿no? Y si cogemos el Código Civil de 1889 y la Ley de Violencia de Género de 2004, veremos que el objetivo es exactamente el mismo. Es la destrucción, ¿no?, de la vida horizontal, y es la intromisión del Estado en los dormitorios, en nuestros comedores y en nuestras casas, ¿no?, en última instancia. Es el gobierno desde arriba de todos los elementos de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es nuestra situación en este momento. Por lo tanto, yo creo que solo se puede entender la Ley de Violencia de Género cuando uno la comunica con el Código Civil de 1889 y te das cuenta que estás en el mismo lugar exactamente, ¿no? Otro momento que hemos estudiado en el libro es un momento histórico importante, que es la República y la Guerra Civil. Es un estudio todavía muy parcial, muy elemental, ¿no? Félix Rodrigo está trabajando ahora en un texto sobre estos temas que yo creo que van a ser un cataclismo en este asunto, pero en este libro pues, hicimos una primera incursión porque nos parecía una cuestión importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí aparece, bueno, tratamos la cuestión de mujeres libres en relación, o sea, cómo ve la cuestión de la mujer, mujeres libres, y cómo lo ve la CNT. Pensamos que CNT lo ve de una forma mucho más equilibrada que Mujeres Libres. Mujeres Libres es una organización, lo llamaríamos protosexista, ¿no? Que, por ejemplo, eso se ve claramente cuando uno ve que cuando el gobierno de Largo Caballero llama a desmovilizar a las milicianas en el año 37, Mujeres Libres lo aplaude que las mujeres desaparezcan del frente. Eso es un acto verdaderamente, en fin, misógino. Además, lo hacen con una frase deplorable, repugnante, diciendo algo así como que nuestro corazón no podía sentirse, digamos, realizado en el frente. Yo digo, claro, ni el de los hombres. ¿Quién se puede sentir realizado en la guerra? Nadie. Pero obviamente el compromiso personal
imponía que las mujeres y los hombres estuvieran allí, y de hecho era imposible, una vez que las mujeres fueron desmovilizadas, una vez que fueron lanzadas a la retaguardia, era imposible, digamos, ya ganar la guerra, porque había un problema de fondo, es decir, o sea, había una serie de cuestiones que hacían inviable aquello. De hecho, por ejemplo, hay algo que se está negando, que nadie quiere ver, pero volvemos otra vez al problema de la realidad. La realidad hay que verla y luego hay que explicarla, ¿no? Que es el hecho de que en la retaguardia republicana hubo un movimiento clandestino de mujeres a favor de Franco muy, muy, muy importante. De hecho, aquí en la provincia de Almería hay un texto muy interesante que se llama Quintacolumnistas, las mujeres del 36 en la clandestinidad almeriense, de Sofía Rodríguez López, que analiza todo el trabajo de apoyo a la quinta columna aquí. En Madrid pasó lo mismo con el Auxilio Azul. El Auxilio Azul llegó a movilizar a 6.000 mujeres, tuvo incluso varias fusiladas, es decir, las mujeres que se jugaban la vida, o sea, por lo que creían en Franco, y se jugaban la vida por ello, ¿no? Entonces, alguien tiene que explicar por qué eso no lo hubo en la retaguardia franquista. Es decir, no hubo ningún movimiento clandestino de mujeres en la retaguardia franquista que imitara lo que se hizo en la retaguardia republicana. Eso es algo que alguien tiene que explicar por qué pasó eso. Es decir, el hecho es que pasó, ¿no? Entonces, bueno, estos temas, ya os digo que bueno, pues que hay que... El hacerse las preguntas no significa el contestarlas todas, algunas de las preguntas no están contestadas, pero yo entiendo que había problemas de fondo, cuestiones muy importantes, ¿no? También hay cosas en el libro que hoy yo matizaría, algunos pequeños errores, algunos elementos que, bueno, que pueden ser bastante discutibles. Como en todo libro es algo en movimiento, ¿no? Es un material orgánico que hay que seguir. Yo ahora estoy trabajando ya en el segundo volumen de feminicidio, que quería que fuera un texto muy apegado al momento actual, pero he vuelto a caer en la historia porque no me quedaba más remedio, porque no podemos entender nuestra situación actual sin estudiar el franquismo, y entonces creo que es muy importante comprender lo que significó el franquismo y el hilo de continuidad que hay entre la sociedad franquista y la actual, ¿no? Que es de continuidad completa, o sea, literalmente, ¿no? Si seguimos haciendo preguntas, seguimos planteándonos el contestarlas, ¿no? Y yo creo que lo importante de este texto es que permita, digamos, el poner sobre los pies un instrumento, ¿no?, de autoconstrucción para las mujeres. Es decir, no podemos seguir pensando en la tutela, en la protección, en la victimización, porque ese es un pensamiento de esclavos. Es decir, la victimización es siempre una ideología de esclavos. Entonces, si las mujeres queremos emanciparnos verdaderamente, tenemos que romper con todos esos elementos, tenemos que dejar de victimizarnos. Nosotras somos responsables también de nuestro propio estatuto en el mundo, ¿no? Tenemos que construirlo como un estatuto de seres libres, ¿no? de seres responsables, de seres comprometidos y de seres sobre todo con deberes para con el mundo y para con nosotras mismas y para con nuestro entorno. Por lo tanto, ese es un poco el objetivo que tiene el libro, que tiene Feminicidio. Y bueno, pues yo en un primer momento me parecía que había pocas mujeres dispuestas a leerlo y a darse la tupa de leerlo. Ahora yo creo que ya empieza a tener, digamos, un recorrido entre las mujeres que me parece importante, porque ha habido una cierta rotura. También pensé que sería un libro que no tendría, digamos, salida, o que recibiría, sí ha recibido, digamos, algunos intentos de censura y demás, pero yo creo que había de fondo una corriente subterránea que necesitaba, digamos, una rotura del paradigma, pues eso, ortodoxo, ¿no? Y que, bueno, pues que está teniendo esa posibilidad, ¿no?, de desarrollarse. Debería haber más cosas, claro, es un libro frente a millones de libros, miles de cátedras de género,
no sabemos cuántas cátedras de género hay en el país, pero bueno, la Academia General Militar de Zaragoza tiene su cátedra de género, no sé si lo sabéis. Entonces, en todas partes hay.